gracias le damos una vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este día que el Señor nos ha concedido. Dios bendiga a todos los servidores del Rey, el cual nos ha concedido esta oportunidad. Queremos, amada iglesia, en esta oportunidad mencionarles que probablemente tengamos toda esta semana con temas sobre los padres o con temas de hombres, según la Biblia. El día de ayer, miércoles, estuvimos tocando un tema que no lo terminamos, aunque pues por supuesto era un tema referente a los padres, a los hombres de la Biblia, ya que a través de la palabra de Dios, querido pueblo de Dios, tenemos hombres, hay padres, y son lecciones que han quedado marcadas en la palabra de Dios y que el Señor las ha dejado para nuestra instrucción, no queriendo Dios que nosotros, los que hoy vivimos en el tiempo presente, caigamos en los mismos pecados que cayeron muchos hombres de Dios. Si usted se fija, amada iglesia del Señor, Dios no oculta el pecado de los hombres antiguos. Al contrario, en la palabra de Dios quedan expresados, quedan marcados, para que hoy la iglesia, para que hoy nosotros los hombres de estos tiempos podamos leer esos pecados en los cuales aquellos hombres del Antiguo Testamento cayeron, con el fin, amada iglesia, de que Dios no quiere que tú y yo caigamos en lo mismo. Así que vamos a darle continuidad, amados hermanos, a nuestro tema que traemos del día de ayer. No olvide que el tema que tenemos de ayer miércoles para hoy jueves, día de los servidores del Rey, es un padre según la palabra de Dios. Un padre según la palabra del Señor. Y para eso, amados hermanos, vamos a leer siempre la misma cita bíblica que leímos el día de ayer en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 32 al versículo 34. Vamos a darle continuidad para culminar este tema, ya que la palabra de Dios es un manjar espiritual que nos capacita, nos prepara espiritualmente para enfrentar las diferentes adversidades, circunstancias que en esta vida terrenal en la cual nos ha tocado vivir, tenemos que venir y remar contra diferentes situaciones. Pero si ya tenemos palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, cuando vengan las adversidades, cuando vengan los problemas, usted y yo como hombres de Dios vamos a saber enfrentar estas adversidades, estas circunstancias. Y también vale la pena recalcar que estamos tocando algunos temas de hombre. La Biblia no solamente se enfoca al hombre, puede ser a la esposa, a la mujer, a los jóvenes, a los hijos, a los niños también. Así que, amada iglesia, aunque podamos decir el tema, un padre según la palabra de Dios, es palabra que es de provecho para toda la familia en Cristo Jesús. Así que, amada iglesia, amado hermano, vamos en esta oportunidad a este tema, un padre según la palabra de Dios, segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 32 al 34. Y lo leemos, amada iglesia, como escrito está en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Espíritu Santo. Y dice, versículo 32, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá. Versículo 33. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Versículo 34. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre, Uzías. Bendito sea el Señor. Pues estamos tocando, amado pueblo, la actitud de Jotán, hijo de Uzías, el cual emuló o tomó ejemplo Jotán, rey de Jerusalén, emuló las mismas actitudes de su padre, el cual había sido Uzías.
Y estamos tocando este punto en base a que hermanos y hermanos varones, no olvidemos que como cabeza de hogar estamos dándonos cuenta o no nos demos cuenta, estamos emulando un ejemplo para nuestra familia, un ejemplo para nuestros hijos. Y pues vimos, amada iglesia, el día de ayer dos ejemplos. Uno de ellos vimos que para ser un padre, de acuerdo a la palabra de Dios, o lo que un padre debe ser según la palabra de Dios, es que el padre debe ser pastor de sus hijos. El padre de familia es pastor de su hogar. Eso lo vimos ayer en uno de los puntos. Y como segundo, el día de ayer vimos también que un padre, según la palabra de Dios, es un padre que es amigo de sus hijos o hijas. Aquí pues hijo o hija. Eso lo vimos el día de ayer, amada iglesia. Hoy vamos a continuar con nuestra segunda parte y última de este tema y vamos a ver el tercer punto. Este tercer punto, amada iglesia, parece ser que también lo tocamos el día de ayer. Este tercer punto, solo medio lo voy a mencionar. Dijimos también que un padre, según la palabra de Dios, es un director del futuro de sus hijos. Y pusimos como ejemplo, si usted recuerda, a un director de cine, el cual el director de cine no actúa dentro de una película, sino que un director de cine lo que hace es muestra a los actores lo que tienen que hacer, cómo actuar, cómo hablar, cómo hacer todo. Eso es lo que hace un director de cine. Él por lo general no actúa, pero sí es el encargado de guiar. También dijimos ayer que un director técnico de un equipo de fútbol es aquel que prepara las estrategias para con su equipo, con el objetivo de ganar, de obtener la victoria. Este es el punto 3 que estoy mencionando. Y aunque el director técnico de un equipo no entra a jugar dentro de los 11 jugadores, sino que es el estratega, es el que guía al grupo con el objetivo no de perder, sino que de ganar. Y mencionamos que de igual manera, por eso el punto 3 es que un padre, conforme la palabra de Dios, es aquel que es un director del futuro de sus hijos. Ahora bien, en el caso, poniendo los ejemplos que ya mencioné, un padre de familia es como un director que guía, que aconseja, que previene, que dirige la vida de sus hijos o sus hijas. Y el objetivo con que el padre lo hace, como un director de cine, un director técnico, el objetivo del padre es para que sus hijos o sus hijas no fracasen, sino que estas jóvenes o estos jóvenes el día de mañana triunfen, tengan victoria. Ahora, amada iglesia, vamos a ver el punto 4, ya que estos 3 puntos que ya mencioné los vimos el día de ayer. Hoy, en el punto 4, para que un padre sea un padre según la palabra de Dios, debe de ser responsable en todo. Ese es el punto que vemos en ese momento. Punto 4. Debe de ser responsable en todo. Un padre que quiere ser conforme a la palabra de Dios. Y para eso, amada iglesia, quiero que leamos en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Quiero leerle la misma porción bíblica en la Biblia lenguaje actual, y dice: quien no cuida de sus parientes, y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios.
Esta porción bíblica, amada iglesia, está bien clara. Está bien clara. Un padre no puede ser padre. Un padre puede mostrar su actitud de padre afuera de su casa, en otro lugar, pero la primordialidad de este padre de familia es en su casa. A veces, amado pueblo, amada iglesia, pudiéramos haber hombres que, que por allá mostramos los dotes o las virtudes, los dones de padre, pero a veces puede ser que en nuestra casa no. Y allí, amada iglesia, estamos cayendo en lo que nos dice esta carta de Pablo a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque nuestra prioridad es nuestro hogar. Con esto no estamos diciendo de que allá afuera no haya oportunidad, y si hay oportunidad no lo vamos a hacer, por supuesto. Pero debemos de entender que como padres de familia nuestra prioridad es nuestra Jerusalén, nuestra casa. Ahí es donde empieza nuestro trabajo. No podemos, amada iglesia, estar efectuando trabajo allá afuera y en la casa no lo estamos haciendo, donde se necesita poderosamente. Usted y yo, amada iglesia, voy a mencionarte lo que a continuación voy a mencionarte, pero quizás duro lo que te voy a decir, pero es una realidad. Y nuestro país y las cárceles, los penales de nuestro país es una realidad. Los penales, amada iglesia, quizás no podemos generalizar, pero hay muchos casos en los penales donde hay hijos y hay hijas que no se priorizaron. Y por esa razón estos hijos e hijas han ido a parar a esos lugares. El tiempo cuando había que priorizar estas vidas no se priorizaron. No hubo una responsabilidad para con ellos y por esa razón han ido a terminar a estos lugares. Realmente como padre en el caso mío es difícil darme por entendido de esta situación que se vive en los penales, amada iglesia, que se vive en cárcel de mujeres, donde hay jovencitas que no tuvieron un padre que fuera responsable en todo a lo que competía la vida de este hijo o de esta hija. Por eso leíamos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 8 a esto. Así que no olvidemos que usted y yo como padres tenemos una prioridad. Y debemos de entender, amada iglesia, que esa prioridad que tenemos no termina. Realmente no termina para un padre. Llegaremos al momento en el cual Cristo nos lleve a su presencia y debemos de mantenernos en esa prioridad que recibimos en aquel día. Bendito sea el Señor. Entonces, amada iglesia, debemos entender que nuestros hijos necesitan la responsabilidad de nosotros como padres. Podemos ayudar, dije ya, a muchos, pero no olvidemos, amados padres, nuestra familia. Con esto yo no te digo que no haya si hay oportunidad de ayudar allá, de ayudar acá, de ayudar allá. Por supuesto, tenemos que hacerlo sin olvidar nuestra prioridad, que es nuestra familia. No olvidemos, amados, amada iglesia, algunos padres, muchas veces bíblicamente tenemos ejemplos en la Biblia de muchos padres que no fueron muy responsables en todo, ya que este punto que estamos tocando es que todo padre, según la palabra de Dios, debe de ser responsable en todo para poder sacar el fruto, la cosecha en la vida de sus hijos, de sus hijas. Y vemos, amada iglesia, en la Biblia algunos ejemplos de padres que no fueron responsables en todo. Por ejemplo, voy a mencionarte este caso y yo sé que usted, amada iglesia, lo conoce. Estamos hablando de Elí, el sumo sacerdote que habla el primer libro de Samuel. Ahí vemos a un padre, porque Elí, el sacerdote, no solamente era un sacerdote para Israel, sino que también, amados, era un sacerdote para su casa, era un padre para su familia, bendito sea el Señor. Y era Elí un padre muy ocupado y olvidó la responsabilidad, Elí el sacerdote,
que tenía para con sus hijos. Y de esta situación, amada iglesia, usted y yo bíblicamente vemos un resultado. De igual manera, amado hermano y amada hermana, allí vemos también otro ejemplo, el caso de David como padre. Si enfocamos, si vemos la escritura, la palabra de Dios, vemos también en David que fue un padre bastante permisivo. Y tan permisivo fue David que vemos una serie de situaciones que se dan en su familia. Vemos allá a Absalón sublevándose a David como su padre no lo respetaba. Vemos a Tamar también cayendo en un pecado con su propio hermano. Y así, amada iglesia, vemos entonces en el papel de David como padre, viéndolo bíblicamente, que David se comportó como un padre muy permisivo. Que esto, amada iglesia, al final los hijos o uno de los hijos de David se levantó en armas contra él mismo. Aun cuando ya David estaba viejo y enfermo, su hijo no escatimó para levantarse en contra de él. Y allá vemos en la Biblia que estos hijos de David causaron gran dolor al corazón de su padre David, como también a la nación de Israel. Eso ya lo podemos ver si quisiéramos constatar. Por tiempo yo no se los voy a leer. En el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 5, nos habla un poquito sobre esta irresponsabilidad, voy a decir, que David tuvo. Recuerde que todo lo que vemos en la Biblia, amado pueblo, Dios no se guardó los pecados de sus hijos. Dios no los tapó. Dios, a través de la Biblia, amada iglesia, muestra las virtudes de sus hijos y también los pecados, para que hoy usted y yo podamos leer en la Biblia todo esto, y con el fin, amada iglesia, Dios, el Espíritu Santo, quiere que usted y yo no caigamos en lo mismo. Lastimosamente, amada iglesia, aún muchas veces dentro de la obra del Señor, hay muchos hombres de Dios que está cayendo en lo que la Biblia ya nos enseña para que tú y yo no caigamos. Acuérdese que estos hombres que nos habla la palabra de Dios, ellos no tuvieron la misma facilidad que tú y yo tenemos, que tenemos hoy la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Ellos ciertamente contaron con información, pero no tan vasta, amada iglesia, como hoy usted y yo contamos. Bien, hemos visto dos malos ejemplos de poca o nula responsabilidad prácticamente. Pero, amada iglesia, vemos también otro caso, y vemos a Saúl. En el caso de Saúl, acordémonos que Saúl, yéndose como padre, apartando de Dios, empezó a entrar en Saúl un celo que no era de Dios. Y empezó a sentir David un celo por David. Y esto lo llevó a Saúl a pensar solo en él. Y eso fue enfermizo para Saúl. Y tanto empezó Saúl a ver por su reinado, a ver que David le quería usurpar. Esa fue la apreciación de Saúl, que David le quería usurpar el trono, cosa que no era así, sino que su misma condición de Saúl lo estaba llevando a irse marginando a causa de sus pecados. Pero vemos, amada iglesia, que tanto Saúl se estuvo pendiente de su propia vida, se centró egoístamente solo en él y su reino, y empezó a dejar de un lado a su hijo Jonatán, empezó a no valorarlo, se convirtió Saúl en un padre con ira, con arranques excesivos de enojos, de ira, y esto, amada iglesia, a Saúl le trajo resultados de irresponsabilidad. Cuando tú y yo estamos viendo en este punto que para caminar como un padre conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, debemos de ser responsables en todo. Cosa que Saúl, a causa de estar enfocado en su situación de su reino y su celo por David, se empezó
a faltar a la responsabilidad con su hijo Jonatán. Y esto, amada iglesia, provocó la ira y la depresión de su hijo Jonatán. ¿A dónde vemos esto? Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 34. Allí lo puede leer. Por tiempo no lo vamos a leer, pero sí le he mencionado la cita. Entonces a Saúl lo vemos también en una etapa de su vida como un padre irresponsable. De igual manera, amada iglesia, ahí vemos otro ejemplo de padre irresponsable, cuando para ser padres, según la palabra de Dios, debemos de ser responsables en todo. Y ahí vemos, amada iglesia, a Isaac y Jacob. ¿Cuál es la irresponsabilidad de Isaac y Jacob? Bueno, tú y yo, amada iglesia, en algún momento en nuestra vida hemos leído la historia de Isaac y hemos leído de alguna manera la historia de Jacob. Y vemos, amada iglesia, que en estos dos personajes, tanto el padre como el hijo, que después el hijo se convirtió en padre, porque tú y yo sabemos que Isaac fue el padre de Jacob. Y vemos, amada iglesia, cómo Isaac tuvo como favorito a Esaú, y la esposa de Isaac tuvo como favorito a Jacob. Esto, en este hogar, en esta familia, es falta de irresponsabilidad, porque un padre, un matrimonio responsable de sus hijos, es un matrimonio que va a apreciar a sus dos hijos con los mismos valores, con los mismos principios. No puede haber un desnivel, porque se convertiría en una injusticia y en una, amada iglesia, irresponsabilidad de la irresponsabilidad de todo. Vemos entonces el caso de Isaac juntamente con su esposa en una irresponsabilidad al amar cada uno de ellos a diferentes hijos, cosa que no debió de ser así. Ahora, de igual manera, amada iglesia, vemos el mismo caso con Jacob. Allá vemos a Jacob también, que tomó el mismo perfil que su padre Isaac. ¿Por qué? Porque vemos en Jacob que toma como favorito a José. Otra situación que trajo adversidad. Aquí hubo falta de responsabilidad de todo, de parte de Jacob, amada iglesia. ¿Y por qué tanto tocamos esto? Para que usted, amado padre de familia, para que cada uno de los hombres y futuros padres de familia también, o también esto sirve para una madre, porque también hay casos, amada iglesia, donde no hay un hombre que funja, que esté como padre de sus hijos, sino que solo hay una mujer cuidando y guiando sus hijos. No hay un padre. Y a esa mujer le ha tocado llevar el papel de madre y de padre. Así que también el consejo en esta oportunidad no solamente es para el papá, es para las mujeres y es para los jóvenes, las jovencitas adultas, incluso para que los que ya tenemos uso de razón podemos entender que esto no era responsabilidad total o completa de parte de Isaac, ni tampoco, amada iglesia, de Jacob. De igual manera, amada iglesia, vemos otra irresponsabilidad de todo en la vida de Noé. Allá vemos, amada iglesia, que a causa, después que Noé salió del arca, dice la Biblia que plantó una viña. Pero quiero irme directamente al caso que Noé fue irresponsable en todo. Mientras que la palabra del Señor a un hombre conforme la palabra de Dios debe de ser responsable en todo. Y en el caso de Noé, a causa de su borrachera, hizo pecar a su hijo joven llamado Can, y por ende a su generación los de Canaán. Y Noé, a causa de su borrachera, ya cuando estaba sobrio, maldijo a su hijo. Pero ¿quién fue el culpable? ¿Quién fue el irresponsable? Fue Noé como padre, como cabeza de familia. Entonces, amada iglesia, no olvidemos este punto, porque con esto estoy terminando. El punto 4, que lo que un padre debe de hacer según la palabra de Dios es que debe ser responsable en todo. Hemos visto ya una serie de padres que fueron irresponsables
o etapas en su vida de irresponsabilidad. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted y yo no vayamos a caer en la misma situación. Quiero tocar en los 5 minutos que restan, amada iglesia, el último punto, y es el punto número 5. Ahora, para que usted y yo seamos un padre conforme o según la palabra de Dios, debemos de ser padres especiales para nuestros hijos. Debemos de ser, repito, padres especiales para nuestros hijos. Y para eso, amada iglesia, deseo en el Señor que vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer esta cita bíblica. Veamos entonces, abramos la Biblia, veamos qué nos dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Y dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Óigase bien, amonestación del Señor. En otras palabras, te lo digo de esta manera, en amonestación del Señor, de la palabra. Debemos de estar tú y yo, amada iglesia, enmarcados en lo que es la palabra de Dios, porque de esa manera vamos a ser padres especiales. Si tú y yo, si hay algún padre que no ha aceptado a Cristo, ahí viendo en esta oportunidad, si hay algún hermano que un día perseveró y ya no está perseverando, amados, les invito a aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, e invito al que no está perseverando y que se ha quedado a que se reconcilie con el Señor, porque la única manera como tú y yo vamos a poder sacar esta gran responsabilidad como padres de familia es estando en los caminos del Señor, es estando temerosos de la palabra de Dios. De lo contrario, amado padre, amado hombre, amado joven adulto, amada familia, no vamos a poder sacar la tarea. Necesitamos estar mano a mano con el Señor para poder sacar la tarea de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Lo vemos en Efesios 6:4. Te leo la misma cita bíblica en la Biblia, lenguaje actual. Oiga lo que dice. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y den enseñanzas cristianas. Como padres de familia, si tú y yo, amada iglesia, queremos seguir siendo especiales para Dios y nuestra familia, porque yo creo, querido padre de familia, hermano adulto, joven, que dentro de unos 10, 5 años vas a ser un padre, yo considero que usted, como yo igual, queremos ser padres especiales. Padres especiales. Y no vamos a poder ser padres especiales si no caminamos, dije ya, mano a mano con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, amados, no olvidemos que debemos de modelar no los personajes del mundo. No somos llamados, amada iglesia, a modelar personajes del mundo. No somos llamados a modelar compañeros de trabajo. No somos llamados a modelar ningún superhéroe de esta tierra. Somos llamados a modelar lo que la Biblia nos dice que tenemos que modelar. Lo que nuestro Padre Eterno nos dice por su palabra que tenemos que modelar. Eso tenemos que hacerlo, amado pueblo de Dios, amados padres, para ser padres especiales. Tenemos que modelar tú y yo la palabra de Dios. Y solamente de esa manera, amada iglesia, vamos a ser especiales. Amado pueblo, gracias le doy a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que nos ha dado este día de servidores del Rey. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que siempre están con su uniforme listos para servirle a Dios. Dios le bendiga. Si Cristo aún no viene, nos vemos el día de mañana, viernes. Dios te bendiga, amada iglesia.